Nadia Márquez es diputada nacional y además es candidata al Senado en la provincia de Neuquén por la Libertad Avanza. Nadia, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, un placer. ¿Cuál es la mirada diagnóstica que tenés respecto de lo que está pasando hoy en Neuquén? Sin entrar en proyecciones, pero sí saber cómo estamos hoy. ¿Cuál es la mirada que se tiene? Bueno, amplia la pregunta por no especificar al menos en qué términos. Creo que te diría no solamente Neuquén, sino el país. El país está girando la mirada, viene de un proceso de girar la mirada hacia un país próspero, hacia un país libre, donde muchos conceptos que muchas veces fueron estigmatizados, hoy la gente se da cuenta que da resultado, que baja la inflación, que estabiliza el país, y esa repercusión nacional o esa estabilidad nacional obviamente le da a Neuquén una fortaleza que no ha tenido en los últimos años cuando el país estaba totalmente endeble. En ese sentido, creo que los neuquinos quieren apoyar ese rumbo de país, que no tiene que ver solo con términos económicos, ¿no? Tiene que ver con términos de estabilidad, tiene que ver con términos culturales y tiene que ver con una nueva forma de poder posicionarse frente a la política. Uh-huh. Cuando decís hay conceptos que han sido estigmatizados, ¿qué conceptos es? ¿A qué haces referencia? Muchos. Ser pro vida estaba estigmatizado. Hoy defender la vida es parte de nuestra sociedad. El libre mercado estaba estigmatizado, parecía que estabas del lado de los ricos y de los millonarios y dejabas a los pobres. Achicar el Estado. Hoy la gente dice, sí, achiquemos el Estado. Antes estaba estigmatizado. Creo que son todos conceptos que la gente empezó a ver y dice, bueno, funciona. La inflación del último mes fue del 1,9%, por tercer mes consecutivo debajo del 2%, y en la sumatoria de lo que va del año tenemos menos inflación que la que dejó Fernández en diciembre del 23 al retirarse de su gobierno. Entonces la gente empieza a darse cuenta que estos conceptos funcionan, que ya no quiere un Estado paternalista que tenga que meterse en todo y resolverse en todo, sino dame simplemente las condiciones y yo puedo crecer, puedo mejorar, puedo volar, puedo generar recursos. Y creo que eso es lo que la gente está valorando. Y esto es una instancia de madurez política o de madurez de la sociedad, ¿o es un círculo más de ese movimiento espiralado de la sociedad argentina? Yo creo que siempre vamos dando pasos hacia adelante, no lo veo como espiralado. De pronto puedes decir a veces, bueno, uno baja un poquito de lo que estuvo, pero después volvés a subir. Creo que hay un proceso de madurez, hay un proceso de aprendizaje de la gente. Si no, sería menospreciarlo. Y eso no significa, digamos, ir teniendo en este crecimiento algunos retrocesos, ¿no? Es como la madurez de la persona. Bueno, haces así y de pronto tuviste un retroceso en algo, pero después volvés a crecer. Se supone que ese es el desarrollo de todo ser vivo. La gente va aprendiendo, va madurando, va cambiando, va queriendo otras cosas, y es un proceso para mí de constante crecimiento. Uh-huh. ¿Para vos Neuquén también es una isla en el contexto nacional? A ver, sin duda alguna Neuquén, no sé si es una isla, porque no existen islas. Estamos todos unidos. Después, obviamente, hay provincias que tienen más recursos y menos recursos. Otras tienen recursos y han decidido explotarlos, como es el caso de Neuquén, y otras teniendo recursos, como muchas provincias del norte, por el falso cuidado del medio ambiente u otros conceptos, decidieron no explotarlos. Yo creo que en Neuquén se da ciertas condiciones que nos permiten sentirnos mejor que la media nacional. Eso sin duda alguna. La pregunta es, después de tantos años, de tantos recursos energéticos, petróleo, gas, y no solamente eso, porque Neuquén no es solamente eso, sino de tener turismo, las bellezas que tenemos, el agua, ¿somos lo que deberíamos ser? Y bueno, ahí le pongo un signo de pregunta. Creo que nos hemos quedado, creo que el dinero se ha ido por otros lugares. Son muchos años de malas administraciones, ¿no?, en la provincia. Entonces, ¿estamos mejor que el resto? Sí.
estamos donde deberíamos estar y rotundamente no. Dijiste, somos resultado de una serie de malas administraciones provinciales. ¿Incluye la actual? Bueno, hacerlo en tan poco tiempo, una evaluación quizá es dificultoso. Yo encuentro gente que tiene muchas críticas, gente que tiene algunas críticas y gente que le encanta. Creo que esa evaluación la gente la hace plenamente en el 27, ¿no? Cuando renueva el mandato, cuando renueva el mandato popular, cuando volvemos a elegir, la gente mira ese parámetro. Como va a pasar también con el gobierno nacional. Uno va a tener una foto de acá a 4 años hacia atrás. En lo personal, siempre lo digo, la verdad hasta creo que la gente se aburre de escucharme, me aburro de decirlo, pero bueno, me lo preguntan. A mí hay cosas del gobierno provincial que me parece que están haciendo mejor, otras que me dejaron sin sabor o un sabor a poco o que no me gustan. El tema educativo me parece que es uno de ellos. En las últimas elecciones ha votado prácticamente la mitad de la ciudadanía en condiciones de hacerlo. ¿Qué crees que piensa quienes no van a votar? Bueno, habría que preguntarle a la gente, ¿no? Pero es una mezcla de todo, de cansancio, de si va a ser lo mismo. Y me parece que esa es una de las cosas que produjo este movimiento, esta era del presidente Javier Milei. La gente ha vuelto a tener esperanza, a decir, bueno, quizá nuestros hijos no tienen que irse, o quizá puedo vivir sin estar atado del Estado. Esta reforma que hizo Sandra Petovelo en Capital Humano, de sacar los intermediarios, de hacer que la gente reciba los recursos directamente, y eso hizo que tenga los mejores índices, tanto la tarjeta alimentar, la UH, las distintas formas, ¿no?, de poder apoyar a la gente que tiene menos recursos. Al sacar a los intermediarios, la gente se sintió libre, ya no tenía que ir a buscar el ticket a la marcha. Eso no venía pasando en la Argentina y no venía pasando en las provincias. Esto de, bueno, te doy algo, pero entonces los siento a todos y hago un acto y los filmo para que todos vean que les doy la computadora, ¿no? Eso es una forma de populismo, de utilizar los recursos que son de todos en beneficio propio, supuestamente de una cuestión electoral, utilizando a la gente que está necesitando eso. Entonces, esto que hizo Sandra Petovelo a nivel nacional me parece muy relevante y es el sello, uno de los sellos distintivos de este gobierno. No ponemos intermediarios que estén lucrando con la pobreza, que quieran que la gente sea pobre para seguir administrando el poder. Todavía falta mucho más y estamos en un camino para hacerlo, pero hay muchas de esas decisiones que no las podemos tomar con 39 diputados y con 7 senadores. No las podemos tomar por nosotros mismos solos, nos encantaría. Y me gusta dar un ejemplo, salgo del tema netamente económico, porque algunos dicen, bueno, en temas económicos todos apoyamos al presidente, pero bueno, fíjate esto, fíjate lo otro. Pero hay temas esenciales, como la reforma de la Ley de Salud Mental, que la pusimos en el primer proyecto que ingresó al Congreso de la Nación, que fue la Ley de Bases. Y ahí quisimos modificarlo y no hubo voluntad política para hacerlo, porque creen que es estigmatizar, y tenemos familias, madres desesperadas que quieren ayudar a sus hijos y acá en Neuquén no hay lugares que los puedan atender. Los tomo, los estabilizo y te los devuelvo. ¿Cómo hace la gente para enfrentar esa enfermedad que es la adicción, por ejemplo? Entonces creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en Argentina y eso la gente lo está viendo. Uno podría presumir que esos temas de corte social no forman parte de la agenda política, digamos, de la gestión actual. Y sobre todo cuando ves, por ejemplo, el resultado de lo que pasó con la emergencia en discapacidad. ¿Siempre hay una mirada económica para estos temas? Si hubiese solo una mirada económica, la AUH no estaría en los niveles más altos que ha estado históricamente. Si hubiese solo una mirada económica, la tarjeta alimentar no estaría dentro de los niveles más altos que ha tenido. La gente tiene que saber que el kirchnerismo hizo de la discapacidad un negocio.
y que todos los argentinos hoy estamos pagando las consecuencias de ese nefasto negocio que hizo el kirchnerismo. Provincias del norte que por ir a votar te daban una pensión por discapacidad. La gente ni sabía lo que les daban en muchos casos, ¿no? En muchos casos decís, bueno, mintió la persona, sí. Y hay otros casos que no, te dijeron, che, te doy esta ayuda, y lo hacían pasar por una discapacidad. Y por eso tenés tantas discapacidades con la misma radiografía. Digamos, se subía al sistema porque la persona no intermediaba. ¿Eso es gratis? No, no es gratis. Eso fue con los recursos de las personas que realmente tenían una discapacidad. Y lo que se está haciendo es auditar eso. ¿Para qué? Para poder mejorar el sistema, para que podamos dejar dentro del sistema solo las personas y las familias que realmente tienen personas con discapacidad. Pero vuelvo a decir, este discurso de no se presta atención a estos temas sociales, como dijiste, bueno, discapacidad, te lo dije, la atención a los sectores vulnerables, con capital humano, te lo digo, me podés decir, y las universidades. Bueno, con Massa se habían congelado los gastos de funcionamiento de las universidades. Milei asumió y actualizó un 270% en el 24 y ahora en el 25 le sumó un 20% más. A Milei no le importa la educación, a Milei sí le importa la educación. Lo que no queremos es que algunos sectores políticos sigan haciendo un beneficio de lo que debería ser un beneficio para todos los argentinos y quedarse con recursos en el medio y hacer ahora estamos en medio de un concurso del Defensor del Niño. 200 personas trabajando en la Defensoría del Niño, 200 personas, muchos familiares, muchos que tienen, bueno, esta organización apoya a la Defensoría del Niño, cuando te querés dar cuenta, miembros de esa asociación o fundación son empleados de la Defensoría. Entonces, ¿cómo fue? En todo donde vos levantes hay un curro kirchnerista, en todos lados. Y ese es el sello que lamentablemente dejó Cristina Fernández de Kirchner y que lamentablemente muchos toman la bandera y siguen hacia adelante. Por eso, a ver, esto se trata de organizar y dar prioridades. ¿Saben quién tiene la mayor deuda con el Hospital Garrahan? La provincia de Buenos Aires, Kicillof. ¿Saben la deuda que tiene el gobierno nacional con el Garrahan? 0. Está totalmente al día. Entonces, esos son los datos que muchas veces no se quieren decir. ¿Y por qué no se quieren decir? Bueno, porque no pagamos pauta, en primer lugar. Segundo, porque los otros pagan pauta. Y tercero, porque hay una desesperación del kirchnerismo, porque saben que si el rumbo económico continúa mejorando, no vuelven más. En las dos provincias de la Patagonia del Norte, tanto Río Negro como Neuquén, hay varias coincidencias, y no solamente geográficas o espaciales, digamos, de ubicación territorial, sino las dos provincias están gobernadas por fuerzas provinciales, las dos provincias van a la renovación de su representación en el Senado, las dos provincias renuevan también, bueno, como el resto, ¿no?, parte de su representación en la Cámara de Diputados. Y hay un común denominador en el discurso de esas fuerzas provinciales y es la defensa de nuestros propios intereses, los intereses o de Neuquén o de Río Negro, según el caso. ¿Por qué, digamos, cómo se contrarresta, digamos, esa definición o esa estrategia discursiva en el plano electoral? ¿Por qué otras fuerzas no serían defensoras de los intereses provinciales? Y tendrías que preguntárselo a ellos. Hasta lo que yo tengo conocimiento, son los representantes provinciales los que deciden el destino y los recursos de Neuquén. En lo personal, mantengo un diálogo permanente, lo he hecho siempre en mi corta carrera política, pero lo he hecho siempre en base al diálogo, independientemente de los espacios políticos, independientemente de quién gobierne. Lo hice con todas mis críticas cuando era concejal, con el intendente, lo hago ahora el canal de diálogo y ver que, digamos, que es mejor y demás, lo hago siempre. Ahora, decir que hay alguien que viene en contra de, no sé, a mí me
A mí me parece mucho. ¿Por qué? Porque los recursos del presupuesto provincial no se definen ahora, se definen en el 27. En el 25 estamos definiendo si los representantes de diputados y senadores van a apoyar al presidente Milei para ir hacia el futuro, continuar este proceso de estabilización del país y de crecimiento, o si vamos a volver al pasado con la inflación que nos dejó Fernández, pero no solamente con eso, sino con los bajos estándares morales y éticos. Como siempre digo, un presidente que decía que era el primer presidente feminista y está acusado de pegarle a su esposa en la Casa de Olivos. Un presidente que decía cuidarnos y nos encerraba a todos por la pandemia, mientras él hacía sus fiestitas de cumpleaños. Decía, no sabía yo, te sacaste una foto, no sabías. Parece que es un montón. Entonces, lo que se define ahora en el 25 es el rumbo de país que queremos. Y yo quiero un país próspero. Yo quiero un país al que le vaya bien. Yo quiero un país que no malgaste sus recursos. Quiero un país con déficit cero, con estabilidad fiscal. Y eso solamente lo garantiza hoy el presidente Javier Milei. El resto de las alternativas quedan disipadas frente al kirchnerismo, porque terminan siendo funcionales al kirchnerismo. La verdad es que ver cómo determinados espacios políticos, por ejemplo la coalición cívica, que fueron uno de los que denunciaron, una de las primeras denuncias que tuvo el kirchnerismo en relación a corrupción, bolsos, dinero y demás, en la última sesión festejaban y se aplaudían con el kirchnerismo. Entonces, acá no hay medias tintas. Acá o apoyás el rumbo del país o estás del otro lado, porque lo vemos en la Cámara, no es un discurso político, lo vemos en la Cámara cómo funciona. Y eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta. ¿Cuándo vamos a decidir cómo usamos los recursos de los neuquinos? En el 27. Hablando de recursos, hay un planteo que se hizo patente en estas últimas semanas desde la política de Neuquén y que tiene que ver con los recursos que se recaudan en concepto de carga fiscal. Y se hizo la siguiente cuenta: del 100% de lo que recauda Nación en concepto de impositivos, la mitad viene a Neuquén y la otra mitad no. No es el único caso, hay 4 o 5 provincias que están por debajo, o sea, reciben menos de lo que aportan en concepto tributario, y tenés una veintena de provincias que están por arriba, o están amesetadas ahí o están muy por arriba. En la otra punta tenés Chaco, Formosa. Neuquén recibe el 51%, Cava recibe el 11%. Pero Formosa recibe 7 veces, digamos, lo que recauda. Esto tiene que ver en parte con la discusión de la coparticipación federal de impuestos. Totalmente. ¿Cuál va a ser tu postura o cuál es tu postura respecto de ese tema, que es muy escabroso? Porque si Neuquén dice, che, yo quiero los otros 50 pesos que no me llegan por cada 100, significará que habrá otras provincias a las que habrá que retirarle esos recursos. Bueno, eso es la famosa justicia social, que es muy injusta. La justicia social es injusta. Es sacarle a algunos para darle a otros. Entonces depende de dónde te sentás, ¿te gusta la justicia social o no te gusta la justicia social? Y lo llevo a otro plano para poder contestarte. Pensémoslo dentro de la provincia de Neuquén. ¿Hace cuánto que no discutimos la coparticipación de las ciudades? Entonces yo digo lo que dijo el presidente, tenemos que ir hacia una línea donde reduzcamos los impuestos, que allá vamos, simplifiquemos los impuestos, y también hay muchos que hay que devolverle a las provincias, y que cada provincia cobre y que cada provincia decida cuán competitiva tiene que ser o quiere ser para generar un motor o no generarlo y desear que las empresas puedan instalarse en las distintas provincias. ¿Ahora esto se hace un día para otro? No, no se hace un día para otro. Yo te pregunto, ¿cuántas provincias hicieron como el gobierno nacional de reducir el gasto como lo hizo Nación? Ninguna. Ninguna. Entonces, si vos me decís,
devolvámosle impuestos a las provincias, que los cobren ellos y que los administren, estoy de acuerdo. ¿Nos van a seguir matando entonces a nivel provincial? No digo solo en Neuquén, en cada una de las provincias que componen la Argentina. Entonces, esto a veces es una discusión. Te doy otro ejemplo. La boleta, nosotros vamos a votar por primera vez en boleta única en papel, es decir, una gran boleta, una sola, donde tenés todas las opciones electorales. En el caso de Neuquén tenés que marcar las 2 opciones de diputados y de senadores que vos querés acompañar. Muchos gobiernos provinciales pidieron que dentro de esa boleta, en primer lugar le decían al presidente Milei, no te conviene, ahora vos sos oficialismo, no te conviene, pero nosotros no lo hacemos por conveniencia, lo hacemos por convicción y creemos que no es la solución a todo, pero es una forma más transparente que las distintas boletas y que toda la plata que había que repartir, la necesidad de los fiscales, aunque también tienen que estar, pero bueno, tiene, ¿no?, otra dinámica. Los gobiernos provinciales dijeron, no queremos que tenga un tilde que sea boleta completa, que la gente tenga que elegir uno y la gente tenga que elegir el otro. Directamente no existe el tilde, digamos, de lo que sería la boleta completa como la metíamos, o como en la pantalla que nosotros votamos en la provincia de Neuquén, que tiene lista completa o por categorías. La mayoría obviamente te dicen, dan lista completa, elegís uno y no lo errás. Y ahí es donde yo veo estas contradicciones. Así como te dije en la coparticipación, te doy este ejemplo que es reciente. En la provincia de Neuquén y en otras provincias no existe eso, haber sacado la lista completa. ¿Por qué? Porque cada gobierno local intenta de que cuando llega al poder buscar la forma de beneficiarse. Esa no es nuestra forma. Nosotros realmente queremos transformar la Argentina y de forma profunda. No se va a lograr esto sin el apoyo de las provincias, sin mancomunarnos entre todos y caminar hacia ese modelo de país, porque no lo puede hacer el gobierno nacional solamente. Esto es un gran barco donde estamos todos adentro, uno se hunde, no es que dentro de un barco digo, ay, che, yo hago un agujerito de mi lado, total es mi lado. Siempre todas las cosas nos benefician o nos perjudican de cierta forma a todos. Yo creo que tenemos que ir a una nueva discusión de coparticipación, por supuesto, pero más que de coparticipación, de devolverle a las provincias y que las provincias empiecen a bajar impuestos. Quiero ver si lo hacen. ¿Cómo venís recorriendo la provincia de Neuquén? Nosotros lo hicimos, nunca dejamos de hacerlo. Desde la campaña nunca dejamos de hacerlo. Asumimos el 10 de diciembre del 23 y hemos recorrido, hemos estado en reuniones con la gente, hemos estado en la calle y lo seguiremos haciendo. Lo hacemos a voluntad, lo hacemos con gente comprometida. Si vos mirás, nuestros encuentros nunca son en horarios laborales. Nuestros encuentros son los sábados, nuestros encuentros son los viernes o días de semana, pero en horarios después de la jornada laboral, porque la gente está trabajando, pero está muy comprometida y quiere participar. Y eso creo que es algo que no se da en el resto de los partidos políticos en la provincia de Neuquén. Te pregunto esto para saber cuál es la mirada que tenés respecto de Neuquén, de la totalidad de Neuquén, porque si uno mira hacia atrás, la historia de la provincia, siempre advertís que desde que Neuquén es provincia, la presencia del Estado ha sido superlativa. Entonces, haciendo también referencia a, digamos, uno de los postulados de la Libertad Avanza respecto de la necesidad de achicar el Estado, ¿qué ves respecto de ese dimensionamiento que tiene lo oficial en la provincia de Neuquén y de qué manera hay que abordarlo? Nosotros estamos sumamente convencidos de que el Estado no puede avasallar las libertades individuales. No queremos un Estado paternalista, no queremos un Estado omnipresente, no queremos un Estado que cual bebé te tenga que brindar todo. Al contrario, un Estado que se retraiga, un Estado que se achique, que garantice, como decimos nosotros, ¿no?, la defensa de la vida, de la propiedad, de la libertad, y que la gente pueda crecer. Ahora, no lo puede hacer frente a un ahogamiento que se produce en la provincia de Neuquén, en las otras provincias, en la ciudad de Neuquén, en las otras ciudades.
A nosotros nos han pasado cosas como gente que ha participado en nuestras reuniones y una intendente de una localidad bien del interior de la provincia de Neuquén, después amenazando a la gente pidiendo, mirá, tengo que bajar la foto porque si no, es decir, eso no puede pasar, no puede pasar, eso no puede ser. Y así como decimos en eso, lo decimos también en cuán fácil o cuán difícil es sacar en la ciudad de Neuquén una habilitación comercial. Qué discutida está la transparencia en comercio en la ciudad de Neuquén. Pues son muchos puntos, creo yo, donde tenemos que analizar. Ahora, donde debería funcionar firmemente es a nivel provincial, salud, educación, seguridad. Sin duda alguna me parece que son a veces las áreas que terminan no más relegadas y que siempre se necesita fortalecer. En lo personal, hablo muchas veces del tema educativo, porque sin educación de calidad no vamos a salir hacia adelante. Estamos atrapados por los gremios de una forma o de otra, cambian entre ellos, se pelean un poquito, el interior, la capital y demás, pero sigue siendo el mismo sistema extorsivo y necesitamos poder tener un cambio profundo. Sin educación no salimos adelante. ¿Es una asignatura pendiente en Neuquén? Totalmente. Gracias, Nadia, por estos minutos. A ustedes. Ha sido muy interesante charlar contigo. Muchas gracias. Nosotros nos estamos yendo, nos vamos a despedir y como lo hacemos habitualmente con nuestro amigo Miguel y sus letras pandémicas. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. Truco Bruno Destroy Ship, un fragmento. Somos los tomates de este tuco, sucio como porotos del truco, auto chocándose de atrás el snuco. En mí se inspiró quien inventó el cuco. Torpe en el gimnasio tiro barras, y mi basura es oro y no las barras. Soy habilidoso y también todo garra. Presentarse como el monstruo, como el portento de la naturaleza, como señal de las divinidades que algo ha de suceder. Definirse a sí mismo, aunque sea solo criatura, como el que muestra con sus presencias esa forma de entrega indescifrable, donde cada experiencia o momento han de ser recorridos como un beat de una pasión, como formas indefinidas que piden ser colmadas de palabras, de hechos, para entrar y salir de ellas, para seguir transitándolas, vivir la vida como se pueda, como se quiera, mostrando y mostrándose ya como del todo creado. En cada respiración que le falta se muestra el enunciado de lo que es y de lo que ha hecho, casi encendiendo la llama, la parpadeante, la perecedera luz efímera que poseemos, esa nacida de la palabra, la luz que a la vez es el verbo, siendo desafío a trascender nuestra propia naturaleza limitada, y así mostrar que estás aquí, que existe la vida, que prosigues el poderoso drama de la existencia y que tú puedes contribuir, aunque sea solo con una barra. Truco Bruno Destroy Ship.